¿Y qué puedo decir yo después de todo lo que habló Víctor? O sea, denme una más fácil. ¿Qué más se puede cubrir? Yo, la única cosa que quisiera aclarar, y después me gustaría preguntarles a ustedes de qué quieren que hable, porque si no voy a hablar y no sé si voy a pegar en la tecla lo que ustedes quisieran escuchar o hace falta decir. Pero la única cosa que yo quisiera decir es que lo que Víctor habló hoy se podría titular ¿Cómo seguir a Cristo en familia? ¿Cómo aplicar el Evangelio del Reino en el hogar? Estos no son consejos para la familia. Todo lo que él habló tiene que ver con el amor al prójimo, que es el mensaje de la Biblia. El Evangelio del Reino tiene por objetivo enseñarnos a amar. Si el Evangelio no nos lleva a amar a otros, entonces no hemos entendido el Evangelio. El Evangelio tiene como fin eso, y la obra de la Iglesia es formar discípulos, hacer discípulos que enseñen a guardar todo lo que Jesús mandó. Y la verdad es que lo que Jesús mandó es lo que habló hoy Víctor, solamente que no lo aplicó al matrimonio. Jesús enseñó a perdonar, enseñó a ir otra milla, enseñó a poner otra mejilla, enseñó a no mirar las faltas del otro, sino las faltas propias. O sea, realmente, si ustedes se fijan en la enseñanza de Jesús, Él dejó prácticamente de lado todas las doctrinas esenciales de la Iglesia. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Él le dice a Nicodemo, si alguien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero nunca elaboró de qué estaba hablando. No hizo una exposición teológica a sus discípulos del significado del bautismo, tampoco del propósito eterno, tampoco de tantas otras cosas para nosotros esenciales. Lo que Él les enseñó a ellos es cómo amarse el uno al otro. Él tenía que formar un grupo disperso, incoherente entre sí, y tenía que enseñarles a caminar juntos. Cuando Él dice, la obra que me diste, yo la completé, en Juan 17, Él no había ido a la cruz. La obra que había hecho es que les había mostrado la gloria del Padre, les había dado las palabras del Padre, y que Jesús mismo dice que las palabras que el Padre tenía en sus más de 600 mandamientos de la ley de Moisés eran amar a Dios y amar al prójimo, que son dos caras de una misma moneda. ¿Me siguen en esto? Entonces el Evangelio realmente es amar al otro. Cuando Él dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿a qué se refiere? No es que hay que hacer una epopeya, es que hay que amar. El grano de trigo que no cae a tierra y muere, no puede dar fruto, es el grano que no ama. Porque se puede, según Pablo, conocer toda ciencia, todos los misterios, se puede tener profecía, se puede mover montes con la fe, y se puede dar el cuerpo para ser quemado, y se puede vender todos los bienes y no ser absolutamente nada. Paradójicamente, estas son las cosas que más a veces nos interesan. La fe, los dones. Pero si todo eso no nos lleva a amar, no nos lleva a volver a casa y mirar a la esposa que tenemos, al esposo que tenemos, a nuestros hijos, y no nos llega a aplicar el Evangelio del Reino en el día a día, entonces no estamos siguiendo a Cristo. Cristianismo no es una sucesión de actividades que hacemos en los que se aplica en esas actividades el amor al prójimo, sino que el cristianismo no es lo que hago en la actividad, es lo que hago en el día a día, es lo que ve mi esposa, lo que ve mi esposo, lo que ve mi jefe, lo que ve mi papá, lo que ve mi mamá, lo que soy en el día a día, eso es lo que soy. Amén. Así que es importante esto, porque no estamos hablando de terapia de familia, no estamos hablando de terapia matrimonial, estamos hablando del reino de Dios. Un hogar cristiano es un hogar donde hay un rey, hay un Señor,
y todos en ese hogar hacen la voluntad del Rey. Es el Rey que nos dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el Rey que dice: esposas, estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y es el Rey que dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo. Ese es un hogar cristiano. Un hogar cristiano es un hogar donde el esposo ama a su esposa como Cristo, donde la esposa se sujeta al marido como si fuera Dios y donde los hijos obedecen a los padres en todo. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? Hagámonos esa pregunta, y la pregunta se debería responder fácilmente: ¿en cuánto amo a mi esposa? ¿En cuánto, si sos mujer, te sujetás a tu marido? Y si sos hijo, ¿cuánto te lleva a obedecer una orden simple de tus padres? Esa es la mejor medida de cuánto de Cristo hay en nosotros. ¿Amén? Siempre lo digo, esto ya lo escucharon, pero siempre hay que repetirlo, porque a veces creen que yo promuevo el homeschool o promuevo la familia Ingalls. La verdad es que una familia, por más perfecta que sea en el fuero interior, que no tiene carga por la obra, por los perdidos, que no va más allá de eso, esa no es una familia cristiana. Pero una familia que sale y no tiene esto, tampoco. Una familia que sale a exportar un modelo que ella misma no tiene y trata de convencerle a otros de obedecer a un rey que ellos no obedecen, eso se llama ridiculez. Amén. Entonces, un poco la medida que tenemos para aplicar estos factores que acaba de hablar Víctor acá, manifiesta, amados, esto anótesenlo, la medida en que nosotros podemos poner a Cristo en otros. Cuando dice la palabra que el que no gobierna su casa no puede gobernar la casa de Dios, lo está diciendo porque la casa manifiesta nuestra capacidad de implantar el reino en un lugar. Entonces nuestra incapacidad para tratar a nuestra esposa o nuestra incapacidad para tratar a nuestro esposo como Dios manda, determina nuestra utilidad o inutilidad para la obra de Dios. Porque la obra de Dios significa ampliar el espectro de la obediencia a Cristo. Y el lugar primordial donde se necesita manifestar la obediencia a Dios es en las relaciones más próximas. Y no hay relación más próxima que la relación matrimonial. Vos te podés cambiar de congregación, te podés cambiar de coyuntura, te podés ir a otro país, pero no te podés separar de tu esposa, no te podés separar de tu esposo, porque es hasta que la muerte los separe. Y anda a buscarte otra, y te digo, no perteneces a la iglesia. Por eso es que tenemos que hacer bien este trabajo. No porque queremos una familia feliz, sino porque queremos el reino de Dios. El reino de Dios produce una familia feliz. Cuando Cristo establece su nacimiento en Belén, yo estoy empezando a llamarlo un nuevo Génesis, un nuevo Edén. Es una nueva creación. Él empieza a hacer algo diferente que no había hecho hasta ahora. Él iba a hacer una obra que terminaba con hacernos participantes de su naturaleza divina. Eso es una nueva creación. Lo que había antes de eso no tenía esta naturaleza. Y cuando Él se obsesiona, por decirlo así, con un mensaje a sus discípulos de implantar entre ellos unidad, Él está plantando la unidad de la deidad en seres humanos por primera vez. Y Él puede ser que haya dejado y confiado al Espíritu Santo revelar las otras cosas, pero Él no pudo tercerizar lo que Él como hombre tenía que hacer. Eso no lo podía hacer el Espíritu Santo, no podía discipular el Espíritu Santo. Él como ser humano tenía que discipular a los hombres y enseñarles lo que significaba ser uno.
Por eso cuando en Juan 17 él ora, dice que sean uno. Y él les repitió esto, que sean uno. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. El amor es el único resultado que puede producir la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, eso se prueba con el amor. El que no ama no es de Dios. El que no ama está en tinieblas. El que no ama está en muerte. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El Edén nace con estos 12 que terminan siendo 11, después se reemplaza uno, vamos a decir son 12. Y estos 12, Dios hizo una obra en ellos. En este día se ve la obra cuando Él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y estos 12 le preguntan a Jesús, léanlo ustedes en la Biblia, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Cómo se le puede ocurrir a un discípulo de Jesús que lo ama, que no quiere que vaya a la cruz, que está dispuesto a dar la vida por él, que él puede ser el que lo va a traicionar? ¿Cómo puede ser? Imagínense la incoherencia de que uno no tiene un plan y se está preguntando si él va a ser el traidor. Y se pone más complejo cuando Jesús dice, no. Cuando alguien sopa conmigo el pan y se lo doy, ese es. Entonces él hace eso, sopa, le da de comer a Judas y todos dicen, se va a comprar algo, le va a dar el dinero a los pobres. Amados, los inoculó el discipulado de Jesús para ver las faltas en otro. Anótenselo. Y la segunda cosa que inoculó o que puso Dios en los discípulos es que los hizo obsesionarse con sus propias faltas. Amén. No solo no podían ver las faltas en el otro, aun cuando Jesús les dijo, este me va a traicionar, y ellos no le creyeron a Jesús, sino que ellos desconfiaban de sí mismos. Y esta es la actitud de un discípulo. Un discípulo es alguien que está obsesionado, no con las faltas de los demás, sino con las faltas propias. Y si no tenemos esta condición en nuestro corazón y no permitimos que otros nos ayuden a ver en nosotros lo que está mal, no hay esperanza para nosotros. Amén. Y fíjense, en Hechos 2, ustedes ven el fruto de lo que ocurre cuando se puede andar juntos. Porque estaban juntos, estaban unánimes, estaban orando. Y en este ambiente idílico del nuevo Edén, que yo lo llamo el Edén de la iglesia de Jerusalén, de los primeros años posteriores a la partida de Jesús, en ese ambiente idílico se manifestó poderosamente el Señor como nunca antes en toda la historia, y yo creo que nunca después en toda la historia. Porque la serpiente nos volvió a engañar. Así como la serpiente engañó a Eva, la serpiente nos volvió a engañar y nos quitó de nuestra sincera devoción a Cristo. Y ustedes se fijan a los apóstoles en todas las cartas apostólicas, estar hablándoles a las iglesias de volverse a la sinceridad con Dios. Y eso siempre implicó volverlos al amor al prójimo. Entraban doctrinas de todo tipo para desviarlos del amor. A los corintios los obsesionaban los dones, a los gálatas los obsesionaban los rituales. Pero naturalmente no se obsesionaban con el amor al prójimo. Entonces,
nosotros tenemos que analizar si en nosotros hay una serpiente dándonos vuelta. La serpiente es el egocentrismo, que es la antítesis de todo lo que habló Víctor hoy. Estar pensando qué me dijo, qué no me dijo, por qué pensó eso, por qué me habló así. Eso nos imposibilita amar. Es como una pantalla que se opone por completo. Empezamos a pasar facturas, empezamos en nuestro corazón, aunque no lo digamos, empezamos a estar con el puño cerrado, porque no nos aman como queremos, porque no nos tratan con la dignidad que queremos. Y nos apartamos del Evangelio, que es amar al otro. Esta lucha la tenemos todos, yo la tengo. Y vamos a tener que luchar con esto hasta el último día. Pero es este el problema. El problema es el amor propio. El problema es no mirar al otro como superior a mí mismo. El problema es no hacer con los demás como me gustaría que hagan conmigo. Que Jesús dijo, en esto se resume toda la ley y los profetas. Hacer discípulos es enseñar a guardar todo lo que Jesús mandó. Se puede agarrar todo lo que Jesús mandó y leerlo en menos de una hora. Hagan ustedes una jerarquía de todos los mandamientos de Jesús y se van a dar cuenta que son todos relacionales. Son todos para amar al que tengo al lado. Entonces es traer esto al matrimonio. Lo que estamos hablando hoy acá es aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra convivencia con nuestra esposa y con nuestros hijos. Amén.